1 de septiembre, una semana para la vuelta al cole, pero día en el que los profesores han vuelto hoy a sus aulas para empezar a preparar la vuelta al cole, que tendrá lugar dentro de una semana. Además, hoy lunes se acaba también el plazo para solicitar las plazas vacantes para educación primaria, secundaria y formación profesional. En Aragón son más de 1.000 vacantes docentes. ¿Y cómo valoran esta situación los sindicatos? Vamos a analizarlo ahora mismo con Sara Blasco, que es la responsable de educación en el sindicato CESIF, aquí en Teruel. Muy buenas, Sara, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, muy bien. ¿Has vuelto también hoy a clase? No, yo ya he estado trabajando todo el verano, así que Día de sí, pero rutina. estamos a tope, sí. Qué sí. bien, sí. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo veis desde CESIF esos datos que comentábamos? Hoy, como decimos, se acaba el plazo para solicitar las plazas vacantes para los profesores de primaria, de secundaria y también de formación profesional. ¿Cómo lo están pasando? Sí, como bien dices, hoy finalizaba a las 11 el plazo para solicitar las vacantes. El próximo 3 de septiembre será la adjudicación y la incorporación al centro será el 4 de septiembre. Desde CESIF agradecemos a la Administración que, tal y como reivindicamos el año pasado, hayan comenzado antes las adjudicaciones de inicio de curso y estén los docentes en las aulas antes de que los alumnos se incorporen. Uh-huh. Aún así, va a ser complicado para los compañeros que deban desplazarse, ya que tienen que incorporarse al día siguiente. Claro, porque el 3 de septiembre es pasado, mañana. Claro. Y se incorporarán al centro al día siguiente. Claro, sí, no tienen prácticamente tiempo de preparar el viaje, de aterrizar y empezar el día 8 las clases con normalidad, ¿no? ¿Por qué creéis que esto se hace todos los años con tan poco tiempo? Desde CESIF siempre hemos reivindicado que, pues ya lo hicimos el año pasado y es verdad que han adelantado las adjudicaciones, sobre todo para que los docentes pudieran incorporarse al centro antes que el alumnado, pero que por lo menos dejaran, pues eso, algún día más para que los docentes puedan, pues, organizarse, sobre todo que es más difícil en zonas rurales, que puedan encontrar, pues, vivienda, etcétera. En una provincia como la de Teruel, además con tanta dispersión geográfica. Claro, es complicado. En cuanto al calendario escolar, desde el sindicato ya estabais diciendo hace unos meses, en el momento en el que se supo la distribución de los trimestres, que no se estaba haciendo con los criterios pedagógicos más adecuados, ¿verdad? Sí, desde CESIF hemos pedido siempre un calendario pedagógico, como tienen los países con los mejores resultados en el informe PISA, que tanto nos gusta mirar. Sí. CESIF lo que ha demandado en la mesa de negociación y en el Consejo Escolar de Aragón, del que forma parte toda la comunidad educativa, el calendario pedagógico. Y en caso de no realizar ese calendario pedagógico, pedimos que se acorten los trimestres más largos. Hay que tener en cuenta que hay comunidades con menos días lectivos que tienen mejores resultados, como puede ser Navarra o País Vasco. Uh-huh. El trimestre más largo de este año es el primero, justamente. Sí, es muy largo. Se va a hacer muy largo hasta las vacaciones de Navidad. Sí, esto es contraproducente para el alumnado, para el aprendizaje. Por ello pedimos que, en este caso, por ejemplo, el primer trimestre se acortara reduciendo días lectivos. ¿Y cómo se podría acortar? ¿Cómo podemos luchar contra el calendario, ni más ni menos? Porque las clases empiezan en una semana, el 8 de septiembre, y dar las vacaciones antes de Navidad, ¿lo veríais viable? Pues como bien te digo, hay un mínimo, según normativa, de días lectivos y un máximo. En Aragón estamos en el máximo, pues reducirlo al mínimo. O reducir algún día como se hace en otras comunidades. ¿Y esto sobre la práctica cómo se haría? Pues poniendo algún día, pues adelantar algún día antes de Navidad. Ajá. O poner entre medias, para hacer ahí un KitKat algún día, quitar algún día lectivo, uh-huh. Dependiendo, pues, cada curso. Muy bien. Esta sería una de las peticiones. ¿Y qué otras reivindicaciones tenéis de cara a este comienzo de curso? A ver, de cara al comienzo de curso, desde CESIF pedimos, en primer lugar, que la Administración cumpla lo pactado. Además, que aceleren los nombramientos para reducciones de jornada, sobre todo ahora al inicio, en la etapa de infantil.
Que se cubran las horas que se quedan descubiertas por la reducción a los mayores de 55 años. La eliminación de burocracia innecesaria. Por otro lado, también tenemos cada vez más alumnado con necesidades y a pesar de los esfuerzos que ha hecho la Administración por dotar de recursos las aulas TEA, sigue siendo insuficiente. Además, el año pasado tuvimos bastantes problemas aquí también en la provincia de Teruel en este sentido. Por eso pedimos que aumenten recursos, sobre todo en aulas TEA. Es que cada vez hay más alumnado con necesidades. Muy bien, pues estaremos pendientes entonces de cómo va evolucionando esa vuelta al cole, si se van cumpliendo las peticiones que hacen también desde el colectivo del profesorado. Muchas gracias a Sara Blasco, que es la responsable de educación del sindicato CESIF en Teruel, y que vaya muy bien el comienzo del curso. Muchas gracias, y si me permites, Carolina, quiero aprovechar para decir que desde CESIF estamos muy concienciados con el tema del suicidio y el próximo 10 de septiembre haremos unas jornadas gratuitas aquí en Teruel. ¿En la sede de CESIF? No, en la sede de CESIF no, se realizan en el Palacio de Exposiciones. Vale, pues tomamos. Y por la tarde, jornadas de jubilación que son dirigidas a todos los ámbitos y gratuitas. Pues lo agendamos ya y el 10 de septiembre estaremos allí también. Muchísimas gracias, Sara, que vaya muy bien. Muchísimas gracias a ti, un saludo.